¿Sabías que en el Amazonas colombiano, comunidades enteras abandonaron sus casas sin llevarse nada? La comida quedó servida, las ollas aún calientes, los platos sobre la mesa. No fue una mudanza, fue una huida. Primero fueron los ruidos en el río, luego el agua moviéndose sin corriente. Después, el silencio total de la selva. Los animales desaparecieron. Los perros no regresaron. Las aves dejaron de cantar. Los habitantes dijeron lo mismo. Algo salió del río. No tenía forma clara. No caminaba. No nadaba. Se deslizaba. Quienes lo vieron no dieron detalles. Solo coincidieron en una cosa. No era humano y no venía de la selva. Las familias corrieron sin recoger nada. Dejaron casas, recuerdos, vidas enteras. Días después, todo seguía ahí. Las casas intactas, la comida podrida, el río tranquilo, demasiado tranquilo, porque en el Amazonas no todas las comunidades desaparecen por la guerra. Algunas huyen, porque algo las mira desde el agua. ¿Sabías que en la Sierra Nevada de Santa Marta hay lugares donde nadie puede entrar? Ni siquiera el ejército. No es por animales, ni por la selva. Es por lo que vive ahí. Los pueblos indígenas lo advierten. No crucen después del atardecer. Dicen que la montaña escucha. Exploradores han ignorado la advertencia. Suben con cámaras, drones, GPS. Y algo empieza a fallar. Las brújulas giran solas. Los radios emiten susurros. Y el silencio se vuelve pesado. Como si alguien respirara detrás de ti. Uno de ellos grabó esto. Figuras altas, quietas, sin rostro, observando desde los árboles. No atacan, no corren, esperan. Al amanecer, el grupo baja desesperado. Uno falta. Horas después aparece. De pie, inmóvil, mirando la montaña. No recuerda su nombre. No reconoce a nadie. Solo repite una frase. Ellos siguen cuidando lo que no es de este mundo. Desde entonces, esa zona no aparece en los mapas. Y los indígenas dicen que la sierra no protege a los humanos. Protege algo más antiguo. ¿Sabías que hay un hotel donde las cámaras grabaron algo que nunca debió verse? Hotel Cecil, Los Ángeles, febrero de 2013. Elisa Lam entra al ascensor. Está sola, o eso parece. Presiona botones. Todos, como si pidiera ayuda. Mira a los lados. Se esconde. Habla con alguien que no vemos. Las puertas no se cierran. El ascensor no obedece. El pasillo está vacío. Días después, los huéspedes se quejan. El agua sale negra, con mal olor, con sabor extraño. El 19 de febrero suben al techo y la encuentran dentro del tanque de agua, desnuda, sin signos claros de violencia. La tapa estaba cerrada, pesada, demasiado alta para abrirla desde dentro. La autopsia no explica nada. La policía cierra el caso, pero el video sigue ahí. Y si lo ves completo, dicen que notas algo más. Una sombra que entra al ascensor después de que Elisa desaparece. El hotel sigue abierto y el agua todavía corre. ¿Sabías que hay un bosque en Estados Unidos donde la gente desaparece en pleno día y nadie vuelve a verla? Bosque de Glastonbury, Vermont, invierno de 1946. Una estudiante camina por el sendero. Va hablando. Hay testigos. Dobla una curva y desaparece. No grita. No deja huellas. No hay rastro. Semanas después, otro hombre se esfuma. Mismo bosque. Misma zona. Los perros se detienen. Se niegan a avanzar. Aúllan y retroceden. Algunos dicen que el aire cambia. Que el bosque se queda en silencio. Demasiado silencio. Los lugareños lo llaman el Triángulo de Bennington. Brújulas fallan. Personas escuchan voces y sienten que alguien los observa. El bosque sigue ahí,
abierto, normal. Pero quienes entran solos, a veces no salen. ¿Sabías que existió un lugar en Chile donde la gente entraba y dejaba de existir? Colonia Dignidad, Parral, década de 1960. Desde afuera parecía normal. Casas limpias, niños cantando, campos tranquilos, pero adentro nadie podía salir. Las puertas se cerraban, las cartas eran censuradas, los nombres borrados. Algunos dicen que bajo la tierra había gritos y pasillos que no aparecían en los mapas. Personas desaparecieron, sin juicio, sin registro. Los vecinos escuchaban cantos, siempre a la misma hora, como si taparan algo. Años después, se abrieron archivos, y lo que encontraron fue peor que cualquier rumor. La colonia sigue ahí, con otro nombre, otro rostro. Pero quienes vivieron dentro dicen lo mismo. Ese lugar nunca dejó de funcionar. ¿Sabías que hay un lugar en Colombia donde el suelo todavía respira? Armero, Tolima, 13 de noviembre de 1985. Era de noche. La gente dormía. Las luces estaban encendidas. El volcán rugió, pero nadie lo vio venir. No fue fuego, fue lodo. Una ola negra bajó sin ruido. Calles, casas, personas, todo quedó enterrado. En minutos. Dicen que los rescatistas escuchaban golpes, desde abajo, manos atrapadas, voces pidiendo ayuda. Pero el suelo se cerró. Hoy no hay ruinas, no hay edificios, solo un campo vacío. Los vigilantes del lugar lo saben. De madrugada, cuando caminan, la tierra se hunde suavemente, como si alguien tocara desde abajo. Algunos juran escuchar sus nombres, susurrados, justo bajo los pies. Y lo más aterrador, no es que Armero esté muerto, es que nunca terminó de enterrarse. ¿Sabías que en Colombia una iglesia explotó con la gente adentro? Bellavista, Bojayá, 2 de mayo de 2002. Era de día. La gente corría, buscaban refugio, entraron a la iglesia pensando que ahí nada podía pasar. Pero afuera, la guerra no respetó el lugar. Un cilindro cayó del cielo, atravesó el techo y todo se volvió blanco. El sonido fue seco, corto, final. Cuando el polvo bajó, el piso estaba cubierto de cuerpos. Silencio absoluto. Dicen que nadie gritó, porque no hubo tiempo. Hoy la iglesia ya no está, pero el lugar sigue vacío. Los habitantes aseguran algo extraño. Cuando llueve fuerte, se escuchan rezos mezclados con llanto, como si la gente siguiera pidiendo refugio. Y lo más perturbador no es lo que pasó ese día, es que dicen que la iglesia todavía escucha. ¿Sabías que en Medellín hay una casa donde nadie logra pasar la noche completa? Porque todos oyen pasos sobre el techo. Casa Matusita, Medellín, medianoche. La casa parece normal. Una sola planta, sin segundo piso, sin escaleras. Pero cuando apagan las luces, algo empieza a caminar arriba. Pasos lentos, pesados, como botas arrastrándose. Miran el techo. No hay nadie. No puede haber nadie. Los pasos recorren toda la casa, de un lado al otro, siempre encima de ellos. Algunos suben a revisar. El techo está intacto. Polvo viejo. Nada más. Entonces los pasos se detienen, justo encima del cuarto. Silencio total. Hasta que algo golpea el techo. Una vez, 2 veces. Como si alguien quisiera entrar. La gente huye antes del amanecer. Nadie vuelve. Nadie duerme allí otra noche. Los vecinos dicen lo mismo. La casa no está vacía.
Solo que lo que camina ahí arriba nunca baja. ¿Sabías que hay vigilantes que entran a este hospital y salen sin recordar cómo llegaron afuera? San Juan de Dios, Bogotá, medianoche. El lugar está cerrado, sin luz, sin pacientes. Pero a las 3:17 de la mañana algo se activa. Las cámaras se apagan solas, los relojes se detienen y los pasillos respiran. Un vigilante camina con su linterna. Escucha pasos detrás. Se detiene. No hay nadie. Hasta que oye una voz, muy baja, muy cerca. ¡No te vayas! Las camillas empiezan a moverse. Las puertas se cierran. El radio emite una respiración que no es humana. El vigilante corre. Llega a la salida. La puerta está abierta. Cae al suelo. Tiembla. Mira atrás. El hospital está en silencio otra vez. Al día siguiente renuncia. No explica nada. Solo repite una frase. Ese lugar sigue atendiendo. ¿Sabías que en Ciudad de Guatemala existió un hospital psiquiátrico donde la gente entraba y desaparecía? En el año 2005, familiares comenzaron a notar algo extraño. Pacientes internados dejaban de aparecer en los registros. Sus camas quedaban vacías. Sus nombres borrados. Las autoridades decían que habían sido trasladados, pero nadie sabía a dónde. Investigaciones posteriores revelaron áreas cerradas al público, habitaciones sin cámaras, archivos destruidos y testimonios de abusos, castigos y muertes no reportadas. Algunos cuerpos nunca fueron entregados, otros jamás fueron encontrados. El lugar siguió funcionando, como si nada hubiera pasado, porque en ese hospital la locura no estaba en los pacientes, estaba en el sistema que los hizo desaparecer. ¿Sabías que en Trujillo, Valle del Cauca, durante años la muerte no llegó de golpe? Llegó por partes. Primero fueron las amenazas, luego las desapariciones. Después, los cuerpos arrojados al río Cauca, mutilados, irreconocibles. Entre 1988 y 1994, paramilitares, narcotráfico y fuerzas corruptas actuaron juntos. El pueblo quedó atrapado. Hablar era firmar tu sentencia. Las víctimas no solo eran asesinadas, eran torturadas, descuartizadas, borradas para sembrar miedo. El mensaje era claro: nadie está a salvo. Pasaron años antes de que el Estado aceptara lo ocurrido. Para entonces, Trujillo ya no dormía igual. Las noches se volvieron largas y el silencio obligatorio. Porque en Trujillo, el terror no fue una historia, fue una rutina. Los Zetas fueron uno de los grupos criminales más violentos de México. Surgieron a finales de los años 90, cuando exmilitares de élite desertaron para trabajar como brazo armado del Cártel del Golfo. Con entrenamiento táctico y armamento avanzado, impusieron un nuevo nivel de terror en varias regiones del país. A diferencia de otros grupos, los Zetas usaron la violencia extrema como herramienta principal de control. Secuestros, extorsión y masacres. Con el paso de los años, capturas de líderes y divisiones internas debilitaron su estructura. Hoy, su poder ya no es el mismo, pero su historia dejó una huella oscura en la violencia del narcotráfico en México. ¿Sabías que en Estados Unidos el propio gobierno admitió haber usado personas como conejillos de indias sin su consentimiento? Todo comenzó en secreto. Documentos clasificados, nombres borrados y voluntarios que nunca supieron la verdad. Durante años, hombres, mujeres y hasta niños fueron expuestos a químicos, drogas y radiación. Les dijeron que era medicina, pero era un experimento. Algunos empezaron a enfermar, otros perdieron la memoria, muchos murieron sin que sus familias supieran por qué. Los archivos permanecieron ocultos durante décadas. Cuando salieron a la luz, el gobierno solo dijo una cosa: fue por el bien nacional. Nadie fue castigado, nadie pidió perdón, porque el verdadero terror no fue el experimento, fue descubrir que sí ocurrió y que podría volver a pasar. ¿Sabías que en Colombia existe un pueblo donde las campanas de la iglesia suenan solas después de la medianoche, aunque nadie esté allí? Todo comenzó con una masacre. Un pueblo pequeño,
una noche sin testigos y un silencio que nunca volvió a ser igual. Desde entonces, los habitantes escuchan las campanas sonar a las 12 en punto. No hay viento, no hay sacristán. La iglesia está cerrada. Quienes se atreven a mirar dicen ver sombras cruzando la plaza, figuras quietas frente a la iglesia, como si esperaran algo o a algo. Los grabadores fallan, los relojes se detienen, los animales huyen antes del primer tañido. Al amanecer, las puertas aparecen abiertas y el suelo, marcado con huellas que no llevan a ningún lado. Porque en ese pueblo las campanas no llaman a misa, llaman a los que nunca pudieron irse. ¿Sabías que bajo las calles de París existe un laberinto donde algunas personas entraron y jamás volvieron a salir? Debajo de la ciudad de la luz hay más de 300 kilómetros de túneles oscuros, pasillos estrechos, sin señal, sin mapas confiables. Al principio parece una aventura. Exploradores bajan por curiosidad, ríen, graban videos, pero el aire se vuelve pesado. Las linternas comienzan a fallar. Los huesos aparecen en las paredes. Millones de cráneos apilados, mirando en silencio. Algunos se desorientan. Caminan en círculos durante horas, luego días. El pánico llega primero. Después, el silencio. En 2017, se encontraron grabaciones de una cámara. La persona corría, respiraba con dificultad y el video se cortó para siempre. Nunca hallaron el cuerpo, porque en las catacumbas no es la oscuridad lo que te mata, es darte cuenta de que la salida ya no existe. Skull and Candle. Hay hospitales donde ciertas habitaciones nunca se usan, no por fallas, sino por lo que aparece dentro. En Taiwán, el número 4 significa muerte. Por eso, durante años, la habitación 428 fue cerrada. Pacientes que pasaban por el pasillo decían ver personas de pie en la esquina, quietas, observando. Otros escuchaban susurros cuando la habitación estaba vacía. El hospital intentó reabrirla, pero todos los pacientes pidieron salir esa misma noche. Sin explicación oficial, la habitación fue sellada. Hoy, la 428 sigue ahí, vacía, oscura y esperando. ¿Sabías que en Japón existe un bosque donde el silencio pesa más que la vida? Se llama Aokigahara. Crece sobre lava volcánica. Las brújulas fallan. El sonido desaparece. Todo empieza igual. Personas que entran buscando respuestas o escapar de algo. Al principio el bosque parece normal. Árboles densos, luz filtrándose entre las ramas. Pero después de unos pasos, el mundo se apaga. No hay pájaros. No hay viento. Solo tus pensamientos. Algunos marcan su camino con cintas, por miedo a no regresar. Otros dejan notas, zapatos, cuerdas. El gobierno japonés dejó de contar cuántos mueren allí, porque el número seguía aumentando. Rescatistas dicen que el bosque te observa, que no te empuja, solo espera. Y cuando cae la noche, Aokigahara no te mata, te convence de quedarte. ¿Sabías que en los años 40 se probó un gas diseñado para que el ser humano no volviera a dormir jamás? Todo empezó con 5 prisioneros. Les prometieron libertad. Solo tenían que aguantar 30 días despiertos. Los primeros 5 días fueron normales, pero luego el ambiente cambió. Dejaron de hablar entre ellos. Empezaron a susurrarle a los micrófonos, como si el gas les estuviera contando secretos. Al 9º día, los gritos rompieron el silencio. Uno de ellos gritó tanto que sus cuerdas vocales estallaron. Y luego, la nada. Silencio absoluto por 3 días. Los científicos, aterrados, abrieron la puerta. Lo que vieron no era humano. Se habían arrancado la piel con las manos. Comían sus propios músculos para no dormir. Cuando intentaron sacarlos, lucharon por quedarse. Gritaban, ¡no nos cierren el gas! El último prisionero, antes de morir, sonrió. Dijo que el gas no los volvía locos, solo les quitaba la máscara, porque el sueño es lo único que nos mantiene cuerdos. Hoy, el experimento es una leyenda oscura, pero la próxima vez que sientas que no puedes dormir, cuidado, quizás el gas ya está en tu habitación, esperando a que veas lo que ellos vieron.
¿Sabías que en México existe una isla donde cientos de muñecas cuelgan de los árboles para apaciguar a algo que nadie ve? Todo empezó con una niña. Se ahogó en el canal y su cuerpo nunca explicó cómo llegó ahí. El hombre que vivía solo en la isla comenzó a escuchar cosas, susurros, pasos en la noche. Dijo que el espíritu de la niña no estaba en paz. Entonces colgó una muñeca para calmarla, pero no funcionó. Las muñecas aparecían rotas, con ojos movidos, con la boca abierta. Así que colgó otra, y otra, y otra. Años después, el hombre murió, ahogado, en el mismo lugar que la niña. Hoy, las muñecas siguen ahí, mirando, esperando, como si aún necesitaran compañía, para que la isla no vuelva a cobrar otra vida. ¿Sabías que en Noruega existe un pueblo donde está prohibido morir? No es una ley simbólica, es una orden real. El lugar se llama Longyearbyen. Está tan cerca del Ártico que el suelo nunca se descongela. Aquí ocurrió algo extraño. Los cuerpos enterrados no se descomponían, se conservaban, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando los científicos los examinaron, encontraron algo peor. Virus antiguos seguían vivos, enfermedades que el mundo ya había olvidado. Entonces vino la decisión. Si alguien está a punto de morir, debe abandonar el pueblo. No hay funerales, no hay tumbas nuevas, porque en este lugar helado, la muerte no termina la historia, solo la congela, esperando despertar otra vez. ¿Sabías que en Australia existe un lago tan rosa que parece irreal? Pero nadie se atreve a beber de él. No es pintura, no es un filtro. Su color viene de microorganismos que sobreviven donde casi nada más puede hacerlo. El agua es extrema, salinidad brutal, pH que quema la piel sensible. En los años más tensos de la Guerra Fría, el lugar fue cerrado sin explicación, sin turistas, sin registros, solo rumores de pruebas químicas lejos de las ciudades. Animales aparecieron muertos en la orilla. Las aves lo evitaban. Los pobladores hablaban de vapores que mareaban con el viento. Nunca se probó nada. Nunca se negó nada. Hoy el lago sigue ahí, hermoso, silencioso, como si escondiera algo que aprendió a disfrazarse de color. Una excursión de graduación terminó en una de las tragedias más dolorosas del país. Un grupo de estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, en Antioquia, regresaba de un viaje a Tolú, en la costa Caribe, donde celebraban el fin de su etapa escolar. Cuando el bus transitaba por una vía montañosa de Antioquia, el vehículo se salió de la carretera y cayó a un profundo barranco, quedando completamente destruido. El accidente dejó más de 16 estudiantes fallecidos, además del conductor, y varios jóvenes gravemente heridos. Las autoridades investigan las causas. Entre las hipótesis están el cansancio del conductor o una posible falla mecánica. Hoy, familias, compañeros y todo Colombia lloran la pérdida de vidas que apenas comenzaban. ¿Sabías que existe una ciudad real donde el tiempo se detuvo en solo una noche? El 26 de abril de 1986, una prueba salió mal, muy mal. El reactor nuclear explotó, invisible, silencioso, letal. Al principio nadie huyó. Los niños jugaban afuera. La gente miraba el cielo brillar. Horas después, la radiación ya estaba en todas partes, en el aire, en la ropa, en los pulmones. El gobierno evacuó la ciudad. Les dijeron que volverían en 3 días. Nunca regresaron. Hoy, los juguetes siguen en el suelo. Las escuelas están intactas y la ciudad sigue vacía. Porque en Chernóbil no fue una bomba lo que mató el lugar. Fue algo que no se podía ver. Y todavía sigue ahí. ¿Sabías que en 1997 se registró un sonido tan potente en el océano que fue escuchado a miles de kilómetros? No era una explosión, no era un barco, no era un terremoto. Los micrófonos submarinos de la Marina lo captaron. Lo llamaron Bloop. Venía de lo más profundo del océano, más profundo de lo que cualquier criatura conocida podría vivir. Los científicos pensaron en hielo rompiéndose, pero el sonido no encajaba. Era demasiado largo, demasiado orgánico, demasiado vivo.
Cuando calcularon su origen, descubrieron que algo allí abajo habría sido más grande que una ballena. Después, el sonido desapareció y nunca volvió a repetirse. Pero el océano sigue ahí, oscuro, silencioso, porque quizá lo que escuchamos no fue el fondo del mar, fue algo despertando. ¿Sabías que existe un pueblo real donde el tiempo se detuvo para siempre? Todo ocurrió la misma noche, sin tormentas, sin explosiones, sin aviso. A las 2:17 de la mañana, los relojes de las casas, de la iglesia y de la estación se detuvieron al mismo tiempo. Al amanecer, nadie recordaba qué pasó, solo un silencio extraño, demasiado perfecto. Los habitantes decían sentir que faltaban horas, como si alguien las hubiera arrancado. Otros despertaban siempre a la misma hora, 2:17. Los investigadores hablaron de una falla colectiva, pero hay algo que nunca explicaron. Los relojes jamás volvieron a funcionar, ni siquiera al cambiarlos, porque en ese lugar el tiempo no avanzó. Se quedó observando. ¿Sabías que existe un libro real que nadie ha logrado leer en más de 500 años? Fue descubierto en 1912. Sus páginas están llenas de símbolos extraños, un idioma que no existe. Los mejores lingüistas lo intentaron, criptógrafos militares, incluso expertos que rompieron códigos en la guerra. Todos fallaron. El libro muestra plantas que no crecen en la tierra, diagramas médicos imposibles, mujeres sin rostro flotando en líquidos oscuros. Algunos creen que es un engaño perfecto, otros que es un manual de alquimia, pero hay algo más inquietante. Quienes lo estudian por demasiado tiempo reportan obsesión, pesadillas, la sensación de ser observados. Análisis modernos revelaron algo perturbador. El texto sigue patrones, como si tuviera sentido, pero solo para alguien más. El manuscrito sigue guardado, cerrado, esperando, porque quizá no fue escrito para ser leído, sino para recordarnos que hay conocimientos que no quieren ser entendidos. ¿Sabías que existe una grabación real del espacio donde una voz humana dice que no está sola? Durante la Guerra Fría, misiones espaciales soviéticas enviaban señales constantes a la Tierra. Todo era normal, hasta que una transmisión cambió el tono. La voz del astronauta comenzó a sonar alterada, respiración agitada, silencio prolongado. Luego, una frase que nunca fue explicada. Algo está aquí y no responde. Los ingenieros pensaron en interferencias, pero la señal no venía del exterior, venía desde dentro de la nave. Minutos después, la transmisión se llenó de ruidos extraños, golpes metálicos, un zumbido grave, como si algo se moviera al otro lado. La señal se cortó abruptamente. La nave nunca regresó, y el audio fue clasificado durante años. Quienes lo han escuchado completo dicen lo mismo. La última respiración no suena humana, porque el espacio no está vacío, solo espera a que alguien escuche de vuelta. ¿Sabías que existen carreteras reales donde los autos suben una pendiente con el motor apagado? Los conductores se detienen, ponen el carro en neutro y sueltan el freno. El vehículo empieza a moverse hacia arriba. No es una ilusión óptica común. Las brújulas se vuelven locas. Los objetos ruedan en la dirección equivocada. Algunos dicen que es el magnetismo del suelo. Otros hablan de fallas en la gravedad. Pero hay testigos que aseguran algo peor. Personas que se bajan del auto y sienten una presión en el pecho, como si el lugar no quisiera que se fueran. Hay quienes grabaron el fenómeno y después sus videos desaparecieron. Las autoridades lo llaman fenómeno natural, pero nadie explica por qué. Cuando apagas el motor ahí, sientes que el camino te observa, porque en algunos lugares la carretera no te lleva a casa, te está llamando. ¿Sabías que existe una fotografía real donde varias personas murieron pocos días después de aparecer en ella? La imagen fue tomada en un evento histórico. Nada extraño al principio, solo rostros normales, mirando a la cámara. Pero días después, uno murió en un accidente. Luego otro y otro más. Todos habían estado en la misma foto. Los investigadores notaron algo inquietante. Al ampliar la imagen, algunos rostros parecían borrosos, como si no debieran estar ahí. Las muertes no fueron iguales. Accidentes, enfermedades repentinas, suicidios. Pero el tiempo coincidía demasiado. Cada nombre marcado, cada rostro tachado, como una lista que se iba cumpliendo. La foto fue archivada, guardada y supuestamente destruida. Pero
Quienes aseguran haberla visto dicen lo mismo. Cuando miras fijamente la imagen, sientes que algo ya te está contando. Porque algunas fotografías no capturan el momento, capturan lo que viene después. ¿Sabías que en 1959 9 excursionistas expertos murieron en una montaña rusa y nadie pudo explicar cómo? Eran jóvenes, entrenados, sabían sobrevivir al frío extremo, pero una noche algo los hizo cortar su carpa desde adentro y salir corriendo a menos 30 grados. Algunos fueron hallados descalzos, otros con la ropa cambiada como si no fuera suya. Los cuerpos aparecieron separados. Unos murieron congelados, otros tenían fracturas internas brutales, sin heridas externas. A una chica le faltaba la lengua, a otros los ojos. No hubo señales de pelea, ni de avalancha, ni de animales. El informe final dijo solo una cosa: murieron por una fuerza desconocida. Hasta hoy, nadie sabe qué los obligó a huir hacia la oscuridad, porque a veces la montaña no mata el cuerpo, rompe algo primero en la mente.